ser oral, pero bueno, eso hay que cuadrarlo con el profesor, el que esté interesado en recuperar alguno de sus bloques. Si van a recuperar más de 2, la verdad que no se lo recomiendo. No creo que sea posible. Pero bueno. Nada es imposible. La esperanza es lo último que se pierde. La clase de hoy es de antiparasitarios. Esta es una clase larga porque son muchos grupos, muchas familias de antiparasitarios. Aunque básicamente yo creo que en la cotidiana se reducen a 1 o 2. O le colocan ivermectina o le colocan venazol. Esto es lo que tres correcto. Eso es lo que suelen utilizar. Bueno, como antiparasitario se conoce a aquellos fármacos que se emplean en el tratamiento de las parasitosis. Siendo las parasitosis enfermedades infecciosas causadas por parásitos. ¿Saben? ¿Ya han visto parasitología? No. ¿Quién se sabe parásitos? En el próximo. En el que viene, en el sexto. Y no han visto nada de parásitos. ¿No? Muy básico. Conozco varios, pero no. Yo no lo veo en la cátedra. Ya. Pero saben diferenciar entre un protozoario y un helminto, por lo menos. Sí, los parásitos de los patos también, eso soy experta. ¿Los Experta en parásitos? parásitos de los patos. Soy bastante. Dale, Andrés. Andrés, volteámelo o hazme el favor. Ok, un parásito es un organismo que se alimenta de sustancias que elabora otro ser vivo. Este puede vivir en su interior o en su superficie y con esto suele causarle algún daño o enfermedad. Son un grupo de parásitos muy conocidos. Las moscas, esto es un trypanosoma, un protozoario, esto es un gusano, es un nemátodo. Los gusanos se clasifican en 3 grupos, ya lo van a ver. Están los nemátodos, que son los gusanos cilíndricos, así son. Es así, igualito a ese, así. ¿Ustedes han visto un ascaris? ¿Una qué? Ascaris. Bricoide. Exactamente. Es así, gusanito normal, cilíndrico. Están los céstodos, que son gusanos, pero son gusanos aplanados y son segmentados, son así. Eso es lo que le llaman la solitaria. Son así, una cabecita aquí. Son aplanados y segmentados. Y están los tremátodos, que son aplanados pero no son segmentados. El más común es la fasciola hepática, que tiene así como una forma como de hoja. ¿Se han escuchado de la fasciola hepática? Sí. Bueno, ella es aplanada pero no es segmentada. Y los céstodos son aplanados y segmentados. Con los céstodos, esto tiene una especial interés porque estos son zoonóticos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y el céstodo de los perros es el dipilidio. Realmente hay que tener mucho cuidado. Antes de seleccionar un antiparasitario, que ustedes escojan porque, bueno, tenemos una parasitosis, no sé, tanto en casa o en una unidad de producción, ustedes deben primero identificar el parásito. Yo sé que eso en lo macro no se hace, porque muy pocos productores lo harán, pero lo ideal es identificar el parásito. Se puede tomar una muestra de heces, se hace la técnica de flotación, que es una de las más comunes. ¿No han escuchado eso? Sí. En donde pueden visualizar los huevos, y a través de los huevos pueden más o menos identificar qué tipo de especie está parasitando al animal. Es importante identificarlo porque no es lo mismo que ustedes tengan un cuadro de anemia por un parásito gastrointestinal hematófago a que tengan un cuadro de anemia producto de una anaplasmosis o una babesiosis. Son diferentes parásitos y el tratamiento es diferente. Entonces, por eso es que es importante identificarlo. Una vez que ustedes identifican la especie del parásito, también tienen que considerar al huésped. ¿A qué especie está parasitando? Recuerden que por sus diferencias anatómicas no se puede extrapolar el efecto de un fármaco a diferentes especies. Entonces siempre hay que tomar en cuenta a qué especie se está parasitando, la edad, el estado nutricional, si tiene alguna enfermedad de base. Hay que considerarlo antes de administrar o seleccionar un antiparasitario. Y también tiene que considerar el ambiente. ¿Por qué el ambiente? Porque algunos, porque
decir todos, algunos de los parásitos necesitan o requieren de un hospedador intermediario para poder cumplir con su ciclo de vida. Entonces, a veces controlamos el parásito dentro del animal, sobre el animal, y no controlamos el ambiente. Entonces, a lo que el efecto del fármaco pasa, nuevamente se vuelve a parasitar el animal. Un ejemplo muy común son las garrapatas. Vamos a ver el cierto. Un ejemplo muy común son las garrapatas. ¿Qué sucede? Que solemos controlar las garrapatas sobre el animal, pero no controlamos el ambiente. Y las garrapatas, dentro de su ciclo biológico, ellas no lo cumplen todo sobre el animal. Ellas se suben y se bajan del animal en diferentes mudas. Entonces yo puedo aplicar el producto justo cuando la garrapata ha descendido del animal. Ellas también pueden permanecer en el ambiente por mucho tiempo, esperando que pase su próximo hospedador. Entonces siempre es bueno atacar a la garrapata sobre el animal y controlar también el ambiente. También es muy importante, en el caso de los fármacos que son ovicidas, ellos serían los ideales. ¿Por qué? Porque al tener efecto sobre los huevos, eliminamos los huevos. Cuando este animal defeque, no va a contaminar el ambiente y no va a predisponer a que otros animales se contaminen. Entonces, que tenga un efecto ovicida sería lo mejor. Entonces, dentro de las características de los antiparasitarios, lo ideal sería que sean de amplio espectro, es decir, que actúen frente a formas adultas, jóvenes y afecten también la oviposición, es decir, la reproducción del parásito. Entonces, eso sería lo ideal, pero no todos cumplen con esa característica. Que no afecte el ecosistema, porque se ha demostrado en los casos de ivermectina, que se ha utilizado muchísimo en los últimos años, que los restos de ivermectina que salen con las heces pueden afectar las poblaciones de otros insectos, como los escarabajos, lo que había leído. Entonces, lo ideal es que no afecten el ecosistema. También hay muchos órganos fosforados, dígame los órganos clorados que ya están en desuso, que ellos persisten muchísimo tiempo en el ambiente y son letales para los animales acuáticos. Entonces lo ideal es que no afecte el ecosistema, que sea de fácil administración, que tenga antídoto en caso de una posible intoxicación, que sea rápido, que tenga un potente efecto y que tenga un amplio margen de seguridad. Bueno. Ok. Estos son los mecanismos de acción, yo solo quise como que resumir. Los mecanismos de acción de los antiparasitas. Ellos van a interferir las funciones vitales del parásito. ¿Cuáles pueden ser? Unos afectan la obtención de energía, afectan la captación de glucosa o la síntesis de ATP. Esto lo hacen mucho los benzodiazoles. Afectan la coordinación neuromuscular, ya sea porque aumentan las concentraciones de GABA o las de acetilcolina. Esto produce una parálisis. Cuando afectan la coordinación neuromuscular, producen parálisis. Entonces, el gusano no puede permanecer en su sitio alimentándose, o no puede moverse y cambiarse de lugar. Entonces, muere porque no puede cambiarse de lugar, o simplemente como no se puede sostener, es eliminado a través de las heces. Hay dos tipos de parálisis, flácida y espástica. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasó? Ellos también, algunos pueden producir inhibición de la síntesis de proteínas estructurales como la tubulina. Tubulina. Eso ya lo vamos a ver más adelante, eso lo hacen los benzodiazoles. ¿Qué sucede? Que la tubulina forma parte de la estructura de lo que es el exoesqueleto del parásito. Entonces, al no haber tubulina, no se forman los microtúbulos, que son los que permiten captar la glucosa y que éste pueda obtener energía y permanecer activo. Esto lo hacen mucho los benzodiazoles. Es una proteína. ¿Cómo? La tubulina es una proteína. Sí. Y hay unos que afectan la reproducción del parásito, es decir, la postura de huevos. Lo ideal, bueno, sería que utilizáramos uno que afectara la reproducción. Vaya adelante.
Ok. Esto es como un poco resumen para que vean los diferentes mecanismos de acción de los antiparasitarios. Hay unos que estimulan receptores nicotínicos, otros que potencian los canales de glutamato, porque antes se creía que las ivermectinas potenciaban el GABA, pero ahora se ha descubierto que no, que trabajan a través de los canales de glutamato. Hay unos que sí estimulan el GABA, como la piperacina, los benzimidazoles que inhiben la tubulina. Un resumen. Ok. Aquí, para clasificar los antiparasitarios, yo les coloqué la clasificación de los parásitos. Andrés. Ok, están los protozoarios, que ya más o menos creo que ya algunos los pueden identificar, son parásitos unicelulares, que pueden habitar o pueden parasitar los glóbulos rojos o las células del sistema inmunológico. Están los helmintos, que son los platilmintos y los nematomintos. Los platilmintos son los aplanados, como les había comentado. Están los tremátodos y los céstodos. Y están los nematomintos, que son los cilíndricos. Y dentro de los artrópodos están los insectos y los arácnidos. ¿Las pulgas serán qué? Las pulgas y los piojos. Artrópodo. Sí, pero ¿son insectos o son arácnidos? Insectos. ¿Y las garrapatas? Ahora estamos claros con eso. Dale. Entonces, para clasificar los antiparasitarios, los clasificamos en endoparasiticidas, es decir, aquellos que van a actuar sobre parásitos internos. Y esos parásitos internos pueden ser nemátodos, céstodos, tremátodos o antiprotozoarios. Están los ectoparasiticidas, que son los que van a actuar sobre los parásitos externos, que están sobre la superficie del animal. Un ejemplo de eso. ¿Qué más? Talcos, ¿qué más? Veneno. Que se prepara ese baño para los perros. ¿El amitraz? ¿Cómo? ¿El amitraz? Amitraz. Sí, pero el amitraz, en comparación, por ponerle un ejemplo, con el Bravecto o con el Nexgar, está como que. Lo que pasa es que el amitraz se utiliza mucho para controlar ambiente. Lo ideal sería utilizar amitraz para controlar ambiente y utilizar Nexgar o utilizar Bravecto. Son moléculas muy buenas. También puedo utilizar para el control de ambiente, las permetrinas. La permetrina también es muy buena para controlar ambiente. Y están los endectocidas, que son los fármacos que tienen efectos sobre parásitos internos y sobre los externos, como lo es la ivermectina. Ese es el modelo. Profe, ¿a qué horario del día usted recomienda la desparasitación? Por ejemplo, el Bravecto. ¿El Bravecto en qué hora del día? A mí me es indiferente. Yo lo he dado en la mañana como lo he dado en la noche. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en humanos siempre se recomienda desparasitante, obviamente no como este tipo, pero tomarlo en la noche. Pero no sé, se me ocurrió porque, ¿a qué hora del día? Porque, por ejemplo, los esteroides, después de las 4 de la tarde no te van a funcionar. Entonces, ¿a qué hora es recomendable? No, los desparasitantes, por lo general, en las jornadas diarias es lo más ideal. Pero si nos toca administrarlo durante la noche, es posible también. Todo depende. Pero por lo menos, cuando estamos hablando de unidades de producción, por lo general siempre las desparasitaciones son durante el día. Ya en la casa, en los hogares, puede variar. Al Bravecto, a eso. Entonces están los endoparasiticidas, los ectoparasiticidas y los endectocidas, que es la ivermectina. Cuando hablamos de los endoparasiticidas, es decir, los que van a actuar sobre los parásitos internos, vamos primero con los que actúan sobre los nemátodos. Este grupo, que es el grupo de los benzimidazoles, qué barbaridad, que no se lee nada. Es el grupo de los benzimidazoles, este es el más común, estos son los que más utilizan, son de bajo costo, tienen buen efecto, son, digamos, relativamente seguros. Entonces, estos son los caballitos de batalla. Esto en cualquier unidad de producción existe, son muy utilizados también en pequeños animales. Por eso, por su bajo costo. Pero, ¿qué sucede? Que el uso indiscriminado ha favorecido que se desarrolle resistencia, porque es igualito que con los antibacterianos. Un uso indiscriminado, digamos, que no se rote el principio activo, eso va a producir que haya resistencia. Y los parásitos, entonces, como en el caso de la ivermectina, que la ivermectina al 1% ya no le hace absolutamente
absolutamente nada la garrapata. Hola, buenas noches. Es por eso mismo, por el uso indiscriminado. Entonces, lo ideal es que se roten siempre los principios activos, incluso en el hogar, con las mascotas. 1 o 2 principios activos al año sería lo ideal. Entonces, dentro de los benzimidazoles, los tiazoles, está el tiabendazol y el cambendazol. Los provenzimidazoles, el febantel es un profármaco. Este debió transformarse a pembendazol para tener su actividad farmacológica. Están los benzimidazoles metilcarbamato, que es un grupo bastante amplio. Está el mebendazol, el albendazol y el fenbendazol, que son uno de los más utilizados. Y están los benzimidazoles tioles halogenados, donde está el triclarabendazol. Y este no tiene casi acción frente a los nemátodos, pero sí es el más utilizado para el tratamiento de la fasciola hepática. O sea, hay otros principios activos, pero este es el más utilizado. ¿Por qué? Porque él tiene efectos sobre larvas, adultos y afecta también la oviposición. Entonces, es el ideal para el tratamiento de la fasciola. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Ellos inhiben la formación de microtúbulos. Los benzimidazoles se unen a la tubulina, no se forma el microtúbulo y no pueden absorber glucosa. Algunos de ellos también pueden inhibir enzimas que son responsables de la formación de ATP. Pero en líneas generales, ellos lo que impiden es la captación de glucosa y la formación de ATP. O sea, afectan la energía en el parásito. El parásito muere por inanición, falta de energía. Las vías de administración oral e intraluminal, esas son las especies de tino, se pueden utilizar muchísimas especies. Y tiene un espectro, aquí dice espectro. Especies de tino. Aquí hay espectros. Espectro antiparasitario. Actúan frente a parásitos adultos, diferentes estados larvarios y es ovicida, por eso es que es uno de los más, son los más utilizados, porque tienen ese efecto. Y aquí les coloqué que el triclarabendazol es utilizado contra la fasciola hepática. Son compuestos seguros, cuando se utilizan a dosis terapéuticas bien establecidas, son compuestos seguros, los pueden utilizar en animales jóvenes, seniles, enfermos o sanos. Sí se ha llegado a describir que pueden producir efectos teratogénicos en ovinos en el primer tercio de gestación. Entonces, en el primer tercio de gestación, en ovinos hay que tratar de evitar un benzimiazol. Y de presentarse algún signo de intoxicación, se produce anorexia, vómito, desequilibrio y diarrea. Esta parte de la farmacocinética se las coloco, pero yo en realidad no se las presto. La absorción de estos compuestos ocurre en el intestino delgado, el rumen actúa como un reservorio, metabolismo hepático y la excreción a través de la bilis, heces, orina. Esto simplemente es para que vean cómo el rumen actúa de reservorio. Una vez que se administra el albendazol en el rumen se absorbe, pasa a torrente circulatorio, llega al hígado y el hígado se transforma en albendazol sulfono y albendazol subtóxico, que son los compuestos que tienen actividad antiparasitaria. Nuevamente ellos alcanzan el torrente circulatorio y es a nivel intestinal donde se produce el efecto. Este es otro grupo que son los imidazotiazoles. Yo por lo general, cuando les pregunto por antiparasitarios, siempre les trato de preguntarles algo muy sencillo y preguntarles las familias, porque yo sé que son complicadas. Entonces siempre suelo preguntarle, mencióneme 4 antinematódicos. Entonces vienen y me mencionan mebendazol, febendazol, todos son de la familia. Hagan el favor y pónganme otros, ¿no? Siempre les pregunto así, no les pregunto por familia para no confundir. Dentro de los imidazotiazoles está el levamisol y el tetramisol. El tetramisol está en desuso porque es una molécula que tiene mayor efecto tóxico y es menos potente. Y el levamisol es una molécula que es un poquito igual de tóxica, pero se utiliza muchísimo más que el tetramisol. Ellos van a ejercer su acción sobre el sistema neuromuscular del parásito, es decir, van a afectar la coordinación neuromuscular, provocan contracción de la musculatura de forma permanente, luego hay una relajación y parálisis del parásito. El parásito no se puede mover del lugar para seguir su alimentación o simplemente se desprende del lugar donde se estaba alimentando y es eliminado a través de las heces. El levamisol se describe que tiene un efecto inmunomodulador. El levamisol al 25% de la dosis
administrado cada 3 días, tiene un efecto inmunomodulador. La literatura describe que actúa sobre el sistema inmunológico, estimula la fagocitosis, la activación de los linfocitos. Entonces tiene ese efecto inmunomodulador que es algo bastante positivo. Estas son las vías de administración, las especies de destino. Es efectivo contra formas adultas, solo contra formas adultas de parásitos pulmonares y gástricos. Son fármacos poco seguros porque tienen un estrecho margen de seguridad. La sobredosis puede producir síntomas de intoxicación por órganos fosforados, que eso va a ser uno de los temas de los seminarios. Y dentro de esos síntomas está hipersalivación, temblores, excitación y muerte. Acá dice que no se utiliza en equinos ni en gatos por su efecto tóxico. No se utilizan en esas especies. Esta es la absorción, distribución, metabolismo y eliminación del fármaco. Tenemos otro grupo, son las tetrahidropirimidinas. Está el pirantel, morantel y el oxantel. Más utilizado es el pirantel. Este se utiliza mucho en pequeñas especies, con la finalidad de evitar el uso del levodopa, que es más tóxico. Entonces se utiliza más el pirantel, este en combinación con otros principios activos. Porque ¿qué se suele hacer? Igual que con los antibacterianos o con los fármacos tranquilizantes, ¿sabes? Con los anestésicos, que se suelen hacer anestesia multimodal para sopesar un efecto negativo por otro positivo. Entonces, en estos casos a veces utilizan combinaciones de pirantel con praziquantel, que es otro principio activo. No me veo a nadie, ¿verdad? El que se quedó por ciudad. Tocan la puerta. Ok. Entonces, les estaba comentando que es muy común conseguir presentaciones de pirantel con praziquantel. Y el praziquantel es muy utilizado para céstodos, entonces combinan esa acción contra céstodos y contra nemátodos en un solo producto, una sola especialidad farmacéutica. Esto es muy común en pequeñas empresas. El mecanismo de acción igual, bloquea el sistema neuromuscular del parásito, produce una parálisis espástica flácida. La vía de administración oral, estas son las especies de destino. El pirantel es más utilizado en estas especies. ¿Okay? Es efectivo contra formas adultas de nemátodos y céstodos intestinales, más que todos los nemátodos intestinales. Son de amplio margen de seguridad, por eso en comparación con el grupo anterior, los imidacetozones, yo prefiero utilizar la tetrahidropirimidinas. La sintomatología que puede producirse por intoxicaciones, ataxia y temblores, básicamente en bovinos, se ha descrito. Y acá dice que no se puede administrar en conjunto con órganos fosforados, porque los órganos fosforados también se utilizaban anteriormente como antiparasitarios de forma interna, pero ahora se utilizan para el control de parásitos externos. Entonces se recomienda no administrar una tetrahidropirimidina y hacer un baño con un órgano fosforado, porque tienen el mismo mecanismo de acción y pueden potenciar los efectos tóxicos. Porque ¿qué pasa? Que no son selectivos. En el caso de los órganos fosforados, ellos inhiben una enzima, que es la acetilcolinesterasa. Y ellos inhiben esa enzima tanto en el parásito como en el hospedador. No pueden diferenciarlo. Entonces, por eso es que su uso está muy regulado y hay que tener mucho cuidado con eso. Vaya pues, adelante. Lo bueno es que tienen un antídoto para las posibles intoxicaciones. Bueno, absorción, distribución, en realidad, más el otro. Adelante. Les coloco aquí otros fármacos que pueden actuar contra los nemátodos simplemente para que los tengan en mente. Yo si tengo una parasitosis por nemátodo, yo me voy con uno de los anteriores. Obviamente escogería uno de los benzimidazoles. Y eso está en cualquier unidad de producción, usted consigue un benzimidazol. Pero se los coloco, estos acá, por si acaso en algún momento la literatura los describe, ustedes llegan a conseguirse con alguno de estos principios activos, sepan para qué se utilizan. Pero están en muy poco uso, porque por lo menos la piperacina tiene un espectro muy reducido. Solamente actúa contra ácaros, o este tipo de gusanos, ascaris. Entonces, ¿para qué yo voy a utilizar en una unidad de producción un desparasitante, un antiparasitario con un espectro tan reducido, pudiendo utilizar uno que hasta pueda actuar contra gusanos pulmonares? Por eso es que están en desuso, porque tienen un espectro muy
Este produce apertura de los canales de cloro mediados por el GABA. Esto provoca hiperpolarización y parálisis del parásito. Se administra vía oral y es de efecto reducido, como les había comentado. Solamente actúa frente a ascaris. Están las lactonas macrocíclicas o está la ivermectina, que también la podemos utilizar para parásitos internos. Están los órganos fosforados, que anteriormente en pequeños animales se utilizaban, pero tienen efectos tóxicos bastante severos, por eso ya están en desuso. Pero el diclorbos y el triclorfon suelen utilizarse. Básicamente, el diclorbos para el control de moscas, principalmente en equinos y cerdos. Y el triclorfon en equinos para el Parascaris mucorum, que es el ascaris del equino. Pero para utilizar este producto tan tóxico, para controlar solamente un tipo de parásito, entonces no lo utilizo, sino que utilizo uno que tenga mayor espectro. Pero se los coloco porque la literatura habla de ello. Vean acá. Ajá, pasamos a los estos. Ay, los que van llegando, estas son las fechas de los exámenes que faltan. Para que las tengan en consideración y no tengan problemas. Y esta semana somos recuperativos. Ok. Pasamos a otro grupo de antiparasitarios, son los cestocidas. Este es un cuadrito en donde aquí se refleja la especie en donde actúa el estado adulto, es decir, el hospedador definitivo. El hospedador definitivo, fíjense que en el hombre es de la tenia sanguinante y la tenia sóleo. Eso, yo nunca he visto una parasitosis en el hombre, pero me imagino que deben ser devastadoras. Y el hospedador intermediario, el bovino y el cerdo. Es por eso que no sé si ustedes han escuchado que la carne de cerdo y la carne de bovino debe estar bien cocida. Y es porque en el músculo, en el tejido muscular, es donde están las formas inactivas de estos dos parásitos que al no cocinarse bien la carne, pues permanecen viables y al ingresar al hombre, que es un predador definitivo, alcanza su estado adulto. Fíjense en el perro, el Dictyridium es uno de los más comunes. Yo me acuerdo que en parasitología, avance Andrés, en parasitología nos hacían, yo no sé si eso se lo hacen ahora, creo que no, nos hacían buscar 6 especies de parásitos. ¿Por qué no nos hacen ese trabajo? Nos hacían buscar 6 especies de parásitos y que las colocáramos en unos frasquitos identificados, que nos aprendiéramos toda la información sobre esos parásitos y eso luego teníamos que defenderlo. Y teníamos que procurar que no fuesen parásitos comunes, pues, fuesen parásitos bastante raros. ¿Ah? Bueno, había gente, nosotros llevábamos a los mataderos frascos para que nos llenaran los frascos de parásitos y después que te llenaban el frasco de parásitos uno tenía que ir a buscar los que eran diferentes y armarlos. Mucha gente tenía garrapatas y había gente que buscaba parásitos de perro. No sé cómo hacían, pero conseguían unos parásitos de perro horribles y uno los intercambiaba. Pásame este, yo te paso aquel. Ahí nos intercambiábamos todos. Por eso ya lo dejaron de hacer, no sé por qué, porque sería bueno, así ustedes ven más de cerca un parásito y las diferentes especies. Entonces, el principal cestocida es el praziquantel. Esta es la molécula que más se utiliza. El praziquantel altera el flujo de calcio intracelular y afecta la motilidad del cesto. Produce parálisis espástica del parásito. Con estos fármacos hay que tener especial atención porque hay fármacos que tienen efecto temífugo y temicida. Es decir, hay sustancias, principios activos que me van a producir la muerte del cesto y otros me van a favorecer a que este se elimine vivo con las heces. Entonces, al eliminarse vivo con las heces, estoy brindando como una fuente de contaminación al ambiente. Además que este tipo de parásitos, ellos son hermafroditas. ¿Qué se dice la palabra? Ellos tienen en sus anillitos aparato reproductor masculino y femenino. En todo. Y este produce X cantidad de huevos y este produce X cantidad de huevos. O sea, ellos son, de verdad que son una plaga, es horrible. Entonces hay que tener mucho cuidado con dejar esos parásitos vivos.
Estas son las vías de administración, las especies de destino. Escolicida te quiere decir que ellos, si no sé, ustedes ven aquí esto es como una cabecita. ¿Sí lo ven ahí? A duras penas y todo le- Sí, es que no le voy a decir que tiene ojos ni nada, pero son unas ventosas. Pasa que tienen que ver el dibujo en el libro de parásitos. Estos son los segmentos. Cada segmento tiene su aparato reproductor femenino y masculino. Y este es como la cabecita, el excole, donde ellos tienen las ventosas donde se fijan a la mucosa y se alimentan. Entonces, lo que se debe hacer es producir la lisis de este excole. Porque si no, se desprende todo esto y el excole queda fijo y vuelve a crecer otra vez. Entonces, lo ideal es que tenga acción de escolicida, o sea, que acabe con esa cabecita, con ese fijan ellos. Tienen que buscar, es bastante interesante la estructura de los parásitos. Y ahí cada segmento pierde poder. Sí. Sí. Yo creo que pierde el poder porque no se puede fijar otra vez, porque Uy, se pero es inhibe. horrible. Mientras Tienen que, se tiene gripe o algo. exacto, tienen que buscar un libro de parasitología y buscar la estructura de ellos. Ellos son interesantes, pero son bastante Hijos feos. del infierno. Sí, en verdad son estructuras bastante particulares. Hijitos de Dios nada. Ok, también, tienen efecto escolicida y tenicida, es decir, que van a producir la muerte por completo del parásito. Actúa contra cisticercos viables. Los cisticercos son, lo que pasa es que tendrían que conocer el ciclo biológico. Los cisticercos son los quistes de ese parásito que están en el músculo. Entonces también actúa eliminando esos quistes que pueden estar en el músculo. Más que todo sobre dipilidium canino, tenia, anoplocephala, son diferentes especies de insectos. Se ha reportado sensibilidad cutánea y posible teratogenicidad en tratamientos prolongados. Y en cachorros y gatitos se encuentra siempre, en algunos casos, asociados con febantel, el praziquantel. Vaya adelante. Estos son otros antisectóicos, la niclosamida, pero como les digo, el ideal es el praziquantel. La niclosamida inhibe la absorción de glucosa por parte del parásito, se administra vía oral, es utilizado en perros y en gatos en dosis única, cuando se sospecha que hay infecciones por tenia o dipilidium, y se utilizan en combinaciones con benzimidazoles. Las dosis son únicas porque tienen carácter hepatotóxico y nefrotóxico, por eso se tiende a usar más en peces y en aves. Está esta molécula que es el ciprantel. Este es bastante efectivo, es muy parecido al pirantel, pero tiene acción local. O sea, él actúa a nivel de intestino. Se utiliza mucho en perros y en gatos para el tratamiento de la tenia y el dipilidium. Están los benzimidazoles, algunos, como el mimendazol, que lo utilizan en perros, en gatos y en equinos, que tienen también efecto de escolicida. Por eso que les digo que los benzimidazoles son los caballitos de batalla. Vaya. Si vamos con los crematodos, que es la fasciola hepática, uno de los más comunes. Ella es así. Uy, rojita, como está como alimentada en sangre. Horrible. Uy, es horrible, es horrible. Yo las he visto en los hígados en mataderos. Es horrible. No coman hígado. Por eso digo para. Ok, el caballito de batalla para la fasciola hepática es el triclalabendazol, pero existen otras moléculas, como el closantel, que es una salicilanida. Este va a inhibir la desfosforilación oxidativa a nivel mitocondrial. Estas son las vías de administración. El closantel puede ser administrado vía subcutánea, las especies de destino. Actúa frente a formas adultas y juveniles de fasciola hepática y algunos nematodos hematófagos. Hay un gusano que le dicen el gusano del cuajara, el que trabaja con, aquí nadie trabaja con bovinos, nadie, con grandes animales, no conocen. En ovinos es muy común y tiene muchísima resistencia, creo que se llama Emonchus contortus, creo que se llama así, y tiene efectos sobre ese tipo de nematodos hematófagos, pero ese Emonchus contortus, como han utilizado tanto antiparasitarios, ellos son muy resistentes a los antiparasitarios.
Y en ovino pueden llegar a causar unas mortalidades que ni se imaginan. Es difícil controlar. Son compuestos seguros. Los rumiantes pueden ser o son los más sensibles a las intoxicaciones, se produce sintomatología nerviosa. Y en caninos se ha descrito que pueden llegar a producir neuritis óptica y degeneración de la retina, acompañado de ceguera, somnolencia, al utilizar el closantel. Pero para utilizar closantel para un traumato en perro, utilizo el triclorobenzol, que es menos tóxico, 1.000.000 de veces. Está otro compuesto, de adelante, que son los compuestos nitrofenólicos como el nitroxinil. Este es un mecanismo de acción, inhibe la fosforilación oxidativa, privando de energía al parásito. Las vías de administración, las especies destino, y actúa frente a formas adultas y juveniles de paso hepático. ¿Qué? Contra el moncho, ¿ves? Que es el gusano, un gusano hematófago. Y se ha descrito que se puede producir inflamación sobre el sitio de administración. Otros fármacos como el clorsurón, que es una sulfonamida. El clorsurón se utiliza mucho en combinación con ivermectina para colocarlo de forma inyectada. Este priva al parásito de energía metabólica hasta que se produce la muerte. Se puede administrar vía subcutánea y oral, no presenta toxicidades graves, pero no debe utilizarse en vacas en lactación. Hay que tener mucho cuidado cuando administramos este tipo de antiparasitarios, al igual que todas las lactonas macrocíclicas, porque ellas tienden a eliminarse a través de la leche. Entonces, en animales de producción hay que tener mucho cuidado. Tenemos que seleccionar otro tipo de antiparasitarios porque esos residuos van a ser eliminados con la leche. Está el triclorobenzol, como les había comentado, que este es el fármaco, la molécula líder para el tratamiento de la fasciola hepática. La administración es oral, es 100% eficaz contra fasciolas adultas y formas inmaduras, miren, de hasta 1 semana de edad. Se utiliza mucho en el ganado bovino y ovino. Y en el caso del flubetazol, se utiliza para el tratamiento de traumatos en aves. Para adelante. Vamos con los protozoarios. ¿Se han escuchado hablar del tripanosoma? ¿Sí o no? Tripanosoma, babésia, anaplasma. Sí. Ok. Para el tratamiento de los antiprotozoarios, básicamente el mecanismo de acción está dirigido a impedir que se siga multiplicando el parásito. Dentro de los compuestos más comunes está el diminaceno aceturado o el disaceturato de diminaceno, como lo consideran en la literatura, y el imidrocar. Ellos van a modificar la síntesis de ADN impidiendo que éste se siga replicando. La de administración intramuscular y subcutánea, que son las especies destino, y este es un tratamiento curativo frente a parasitosis por babesia y tripanosoma, y la hepatozoonosis en perros. Estos días vi un caso de hepatozoom en perros. El hepatozoom es un protozoario que parasita la pulga del perro. Y si el perro se come la pulga, entonces se infecta con hepatozoom. ¿Quede? Lomas. Y el tratamiento para el hepatozoom le había colocado el midrocar. O el diminaceno, uno de estos dos. Creo que fue el diminaceno que le colocaron. Y este compuesto, el imidrocar, es preventivo y curativo. La diferencia entre preventivo y curativo, en que un tratamiento sea preventivo y otro sea curativo, es la dosis. Si yo aplico una dosis más baja, es un tratamiento preventivo. Si aplico una dosis mucho más elevada, es una dosis de choque, es curativo. Cuando se dice preventivo es porque tiene un efecto que puede permanecer de 3 a 4 meses protegiendo al animal. ¿Tú sabes cómo se produce, cómo se infecta el animal por tripanosoma? ¿No sabes? Por el mosquito. Por el mosquito. Por la picada de una mosca. Una mosca. Ajá. Entonces ahí está, ahí tienen un vector que deberían también controlar, porque nosotros podemos tratar la tripanosomiasis en el animal, pero si yo siempre tengo el tábano por ahí echando vaina, entonces también hay que controlar el vector. Son fármacos de estrecho margen de seguridad, por eso que también se administran a través de esta vía transmuscular.
profundo, nunca se administra en vía intravenosa. El diminaceno puede producir sintomatología nerviosa como ataques y convulsiones y el hidrocar efectos colinérgicos, en los casos en donde hay sobredosis. Y ambos pueden producir hipoglicemia, hepatotoxicidad e hipotensión. Estos no se administran vía endovenosa, siempre se administran vía intramuscular. Entonces, no entiendo, o sea, cuando dice preventivo, o sea, es como, o sea, no entiendo. Porque lo que- preventivo yo entiendo que es antes que de la enfermedad. Exactamente, Ajá. pero eso se puede hacer. Ah, que tampoco le dije lo de la fasciola. Eso se puede hacer en zonas endémicas, Ajá. donde tú sabes que allí siempre está esa mosca y eso, todos los animales todo el tiempo tienen tripanosoma. Entonces yo para prevenir que un animal, no digamos que se infecte, sino que eso es como una vacuna. Las vacunas no evitan que uno se enferme, las vacunas evitan que la enfermedad nos dé como que mucho más fuerte. Entonces es exactamente lo mismo. Yo no es que voy a prevenir que el animal no se infecte con tripanosoma, sino que si se llega a infectar con tripanosoma esté controlado. Por eso es que se utiliza de forma preventiva. Pero A una dosis más baja. ¿Por cuánto tiempo? O sea, eso No, va a- La 4 o 6 prevención de 3 a 4 meses tiene ese efecto, a dosis más bajas. Ya en la unidad de producción se debe establecer cuántas veces al año yo lo voy a administrar en mi rebaño de forma preventiva. O si simplemente yo espero y hago un barrido y lo hago de forma curativa. Pero si yo siempre tengo esa presencia de esa mosca, de ese insecto que me está produciendo esa enfermedad, siempre lo voy a tener. Entonces hay unidades de producción que lo establecen de forma preventiva para evitar que el animal entonces de repente caiga por una tripanosomosis. ¿Qué les iba a comentar yo? Que la fasciola hepática, vaya adelante. La fasciola hepática, ella tiene un hospedador intermediario y es un caracol. Entonces, en zonas de aquí de Maracaibo, porque la fasciola hepática es, digamos, una parasitosis endémica, no se da en todos los lugares. Se da justo en el lugar donde esté la presencia de ese caracol, en zonas muy húmedas. Entonces, por lo menos, Carrasquero es una zona endémica de fasciola. Siempre es común ver fasciola en los animales porque está la presencia de ese caracol. Entonces, también se puede destinar digamos, la prevención Matando a los caracoles. controlando la población de caracoles. Lo que pasa es que es algo más complicado. Pero ella necesita de ese caracol para poder entonces llegar a su estadio adulto. Esa es la importancia también de controlar o considerar el ambiente cuando tratamos las parasitosis. Ajá. Este es otro grupo de los antiprotozoarios, isometamidum, también es muy utilizado contra el tripanosoma. Igual modifica la síntesis de ADN, inhibiendo la replicación del protozoario, se administra vía intramuscular profundo. Fíjense que tiene un tiempo de retiro. Lo que pasa es que no les quise colocar tiempo de retiro de todas las especies porque es mucha información y todos son diferentes. Pero el tiempo de retiro debe ser de 30 a 45 días, o sea, antes de enviar los animales a matadero. Estas son las especies de destino. Este es efectivo solo contra tripanosoma y tiene, digamos, un amplio margen de seguridad, pero igual debe ser administrado vía intramuscular profundo. Vaya adelante. Este también puede ser curativo y preventivo contra el tripanosoma dependiendo de la dosis. ¿Ya? Vaya adelante, sí. Aquí están otros compuestos como el bromuro de omidio y de tiridio. Estos son tratamientos curativos, ya que no los utilizamos para prevenir. Se utiliza mucho en bovinos y equinos para el tratamiento del tripanosoma de todas estas especies, vivas como el S, Brucella. Se administra vía intramuscular profundo, pueden conferir protección de 3 a 4 meses y solamente se utilizan estas moléculas en caso de que haya resistencia a las anteriores. O sea, las anteriores son como las ideales. Pero si yo estoy... El as bajo la manga. ¿Cómo? Este es la última opción. Exactamente. Si yo veo que estoy colocando isometamidum y esto no me está funcionando, entonces yo voy a colocar bromuro de omidio de tiridio a ver cómo me va. Que debería ir mucho mejor porque esto se utiliza en los casos donde ya hay resistencia a los otros compuestos. Y son fármacos de estrecho margen de seguridad. Contra la anaplasmosis, yo les coloco aquí se utiliza la oxitetracyclina y la clortetracyclina, que estos son antibacterianos. Y se puede administrar también hidrocar para el tratamiento de la anaplasmosis. Voy adelante. Por ejemplo, cuando les hable de oxi y de clortetracyclina, imagino que les va a mencionar
Porque la anaplasma es una rickettsia. Es más como una bacteria, pero la meten dentro de los protozoarios. Es complicado. Ajá, luego está este compuesto que es muy utilizado dentro de los nitrimidazoles, que es el metronidazol. El metronidazol yo lo utilizaría más en los casos de infecciones bacterianas anaeróbicas, en casos de absceso, en casos de enteritis bacteriana. Básicamente son bacterias anaeróbicas. Lo utilizaría yo más, pero bueno, hay profesionales que lo utilizan para el tratamiento de otro tipo de patologías. También lo utilizan mucho para controlar todas estas: diarrea, tricomonas, entamoeba. Este va a formar radicales libres que producen rompimiento del ADN bacteriano o del protozoario. Estas son las vías de administración. En bovinos se describe que el metronidazol puede administrarse vía intravenosa, pero está contraindicado utilizar metronidazol en animales de producción. Ni en vacas lactantes ni en animales que vayan destinados a matadero para consumo de carne. No se utiliza. Por eso lo puse así como entre una pregunta. En bovinos se describe la vía endovenosa, pero no se debe utilizar en animales de producción. Tiene efecto antibacteriano sobre bacterias anaeróbicas y antiprotozoarios frente a todos estos. Tiene un amplio margen de seguridad. Este tiene una característica de que el metronidazol tiene un sabor muy amargo. Ustedes nunca han tomado metronidazol. Tiene un sabor muy amargo que en los gatos puede llegar a producir cialorrea. ¿Saben qué es cialorrea? ¿Cómo? Exacto, hipersalivación. Porque permanecen los residuos en el tejido y tienen sus límites máximos para poder, digamos, ser consumida la carne en humano sin que te produzca un efecto negativo a ti. Entonces no se recomienda utilizar los animales de producción por eso. Porque imagino que el tiempo de retiro es muy prolongado y van a quedar o van a permanecer residuos de metronidazol en tejido y no es lo indicado. En caninos produce neurotoxicidad, pero cuando se administra a dosis muy altas y por periodos muy prolongados de tiempo. Esto es la farmacocinética. Fíjense que atraviesa la barrera placental y la barrera hematocefálica. Tiene una amplia distribución en los tejidos y se elimina a través de leche. Por eso tampoco se puede utilizar en baja alimentación. Vaya adelante. Ya, espérate. Es que no leo aquí qué dice. No se administra en animales de producción y no se administra en animales preñados porque tiene efecto teratogénico. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok, este es un cuadrito resumen para que vean como que las diferentes enfermedades y los diferentes principios activos que se pueden utilizar para el tratamiento. Babesiosis, teníamos ceturato de diminaceno, inhidrocar, para la tripanosomiasis diminaceno, isometamidium, bromuro de umiditilidio. En fin, tienen un resumen de las diferentes enfermedades y los diferentes principios activos. Vale. Ok, el amprolio, ¿ustedes lo han escuchado? El amprolio. El amprolio, porque ahorita vamos más con los coccidios. ¿Han escuchado las coccidias? La coccidiosis. Este es más utilizado para el tratamiento de las coccidiosis en aves y en rumiantes. El amprolio es un análogo de la tiamina. La tiamina es la vitamina B1. Este inhibe la incorporación de tiamina en el parásito deteniendo el metabolismo. Se administra vía oral, que estas son las especies de espinos. Es muy útil frente a las gimnerias. Tiene un amplio margen de seguridad, pero si yo la administro por periodos muy prolongados de tiempo y a dosis muy elevadas, yo puedo producir deficiencia de tiamina en el animal. Y si eso produce debilidad, ataxia, convulsiones y muerte. Entonces hay que tener también mucho cuidado cuando lo utilizamos. Esto lo utilizamos mucho para el tratamiento de la coccidiosis en aves y en rumiantes. Ven adelante que hay otros cuantos. Luego están estos dos, las sulfonamidas y el toltrasuril. ¿No lo han escuchado nunca? Sí, sí. El toltrasuril es lo mejor que puede haber para el tratamiento de la coccidiosis. Es un tratamiento curativo, es el más potente y el más moderno.
Es un derivado de las triacinas y se utiliza en el tratamiento de la coccidosis del ganado, de ovejas, de cerdos, gatos, perros. Actúa sobre el desarrollo de la fase sexual y asexual del coccidio. Puede usarse como terapéutico y como profiláctico. Y no tiene actividades ni antibacterianas ni antimicóticas, o sea, solamente lo podemos utilizar para el tratamiento de la coccidosis. Estos son unos protozoarios que la coccidioides, la Hemerilezospora, La mucosa. que parasitan la mucosa intestinal. Y ellas penetran en el interior de las células intestinales. Es bastante fuerte la coccidiosis. Y los animales más pequeños siempre son los más susceptibles, o sea, los becerritos, los ovenitos pequeños. Y están las sulfonamidas, todas estas, sulfaquilotaxina, sulfadimetroxina, sulfametacina, todas estas también son utilizadas para el tratamiento de la coccidiosis, estos son más antibacterianos. Estos bloquean la síntesis de ácido fólico que el parásito necesita para su ADN. Y estos los podemos utilizar para el tratamiento de la coccidia en aves, conejos, ovinos, bovinos. Pero para utilizarlo en estos animales, utilizo el clorprasurin. Esto lo utilizaría más yo en aves y en conejos. Y acá les coloco estos nitrofuranos, como la furazolidona y la nitrofurazona, que anteriormente se utilizaban para el tratamiento de coccidios, pero ahora no se utilizan porque son compuestos carcinogénicos y mutagénicos. Muchos países de la Unión Europea, Estados Unidos y en casi toda Latinoamérica han descontinuado su uso. Si en algún momento ustedes llegan a ver que alguien está usando un nitrofurano, pues háganle saber que tiene propiedades carcinogénicas y mutagénicas. Y eso está en desuso. Ajá. ¿Van bien o tienen un descanso? No, sí, vamos a terminar. No, ya me terminé. Ay, ya vamos a terminar, hombre. Ya vamos a terminar. Van 28, son 41. No sé, ustedes me dicen si quieren. No, ¿Quieren no, un no. descanso? Pues sí. Vamos a terminar. No, no. Ah, sí, anda a comer, No más el mensaje.